la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Carlos. estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Venga, allá como vamos. siempre. Si nos pusiéramos a hacer, un día lo haremos, ¿eh? Si nos pusiéramos a hacer un ranking con las épocas de la historia que suscitan mayor entusiasmo, mayor interés, ahí voy a ver cosas curiosas. Yo creo que el antiguo Egipto, Eso es fascinante. estaría seguro en Eso un es lugar fascinante. así como muy destacado. Los faraones, las pirámides, los templos, los dioses egipcios. Hay mucho donde rascar. Mucho. Es una época realmente interesante. Pero parte de lo que sabemos no lo sabríamos si no se hubieran podido descifrar los famosos jeroglíficos. Efectivamente. Vale, pues hoy recordamos al que lo hizo posible, al gran Sí. descifrador, Desde que lo consiguió hace 2 siglos ya. hace Pasaron 2 siglos, 200 en años. 1800. El gran descifrador. Sí, en 1822. A mí este señor me cae muy ¿Sí? bien, este tipo me Bueno, cae muy bien. venga. Sí. Tampoco tengo más datos. ¿Por qué? Porque descifró Bueno, los jeroglíficos. claro. Bueno, pues será por eso, ¿no? ¿Nombre? Sí, François Champollion. Champollion. Sí, Champollion. sí. Es muy fácil recordarlo, pues piensas en champiñón, Sí. te viene Champollion. Champollion. Y como era francés, solo se puede llamar François. François. Eso es imposible. Y como regla mnemotécnica, pues también sirve Paquito Champiñón y con eso tiramos para adelante. Este hombre, aquel 14 de septiembre de 1822, corría como un poseso por las calles de París, muy, muy emocionado, con unos papelajos llenos de dibujos en las manos, ¿no? Llegó sin aliento hasta el despacho donde trabajaba su hermano, abrió la puerta, gritó, ¡ya lo tengo! Así, muy... Y se desmayó. Se desmayó de la emoción, ¿no? No dijo ya lo tengo como lo he dicho yo, no, él lo dijo en francés, claro, porque si no su hermano no lo hubiera entendido. Él dijo, je tiens le faire, gritaba el tío, ¿no? Pero bueno, también podría haberlo dicho en cualquiera de los 10 o 12 o 15 idiomas que hablaba Paquito Champiñón. Su ataque de nervios venía a que esa misma mañana había descifrado la escritura jeroglífica. Había dado con la tecla. Por fin lo entendía todo. Llevaba 10 años dejándose los ojos para intentar entender qué demonios quería decir un egipcio antiguo cuando ponía un ojo al lado de 2 plumas, luego un pie, 2 garrotas y un peine boca arriba. O sea, el creativo que ideó esa escritura lo hizo después del tercer cubata, ¿no? Porque es imposible ser más rebuscado ni más complicado. Pero Champollion se puso como objetivo en la vida descifrar la escritura jeroglífica y no paró hasta conseguirlo. Era un cerebrito desde pequeño en el asunto de las lenguas, ¿no? Por eso se metió a filólogo. Rajaba el tío por los codos, no solo en francés y otras lenguas modernas, sino también en latín, griego, árabe, hebreo, caldeo, siríaco, bueno, y en toda jerigonza oriental que se le pusiera por delante, ¿no? Todo lo que no entendía ni Dios, lo entendía él, ¿eh? No se puso con la gramática suajili, bueno, porque eso le parecía demasiado fácil. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Estaba pensando esto de la comunicación y estaba conectando lo del silbo gomero de hace un ratito con la escritura jeroglífica. Lo importante es poderse hacer entender, ¿no? Luego Exactamente, ya... sí. Pero bueno, estamos en lo que estamos. ¿Por qué se empeñó este hombre, el Champollón, con la escritura jeroglífica? Porque él lo decidió por su cuenta. Suena espumillón. ¿Se lo había pedido a alguien o una promesa? A ver, no, se lo pidieron. Vale. En realidad pusieron en danza a varios filólogos para que intentaran descifrar esa escritura endiablada, ¿no? Nos tenemos que ir unos años antes del parraque este que le dio a Champollion para saber dónde arranca esta historia. Nos vamos 23 años antes, nos vamos a 1799, al día en que se descubrió un pedrusco grabado y que iba a dar la clave para entender los jeroglíficos. Es decir, hasta entonces descifrar esa escritura era absolutamente imposible. Los estudiosos no sabían, necesitaban un punto de partida, pero es que no sabían por dónde empezar a tirar del hilo, porque miraban aquellas paredes de los templos llenos de dibujicos y decían, vale, ¿y qué? ¿Dónde estaba? ¿De dónde partimos para empezar a descifrar esto? ¿Qué pista tenemos para equiparar un dibujo a un fonema, a una voz, a una frase? Nada, no había nada, ¿no? Muchos lo intentaban, daban vueltas y más vueltas a las inscripciones y nada, no entendían un mojón. Pero aquí va a entrar Napoleón,
para cambiar el destino de los jeroglíficos. Porque Napoleón fue a invadir Egipto, pero además de un ejército de soldados, como era un tipo muy listo, la verdad, se fue también con un ejército de científicos. Bueno, pues para que fueran estudiando, documentando y birlando todo lo interesante que se fueran encontrando. Que no era poco. No era poco, era a partir de esta invasión napoleónica también hubo una egiptomanía que llamaban, ¿no? Se llamaban como loco porque era fascinante, ¿no? Así que cuando un soldado napoleónico se encontró cerca del pueblo de Rosetta una piedra rara, toda llena de letras y dibujos, gracias a que iban científicos en aquella invasión napoleónica, supieron ver que eso era algo importante. La famosa piedra Rosetta. Exactamente. ¿No? Bueno, ya, a mí de entrada me chirrea una cosa. Que sea una de las joyas, que lo es, lo sabe todo el mundo, del Museo Británico, pero la encontraron los franceses. Aquí tiene que haber alguna guerra o algo de por medio. Claro, efectivamente. Ahora, enseguida contamos por qué. Porque primero vamos a aclarar la tontería esta. Porque el pueblo egipcio de Rosetta no se llamaba Rosetta. No, se llamaba Rashid. ¿Entonces? Pues como los franceses llevan fatal las R's, Rashid lo pronunciaban Rashid, Rosetta, y de Rosetta ha pasado a Rosette y para nosotros Rosetta, ¿no? Pero allí todavía algunos lo siguen llamando Rashid, ¿no? Bueno, a los egipcios les cambiaron el nombre de su pueblo y se lo tuvieron que comer con papas. El caso es que allí cerca de Rosetta, un oficial napoleónico se fijó en una piedra negra, que más que una piedra era una losa. Imaginamos un pedrusco redondeado, pero era una losa, ¿no? Más o menos un metro de alto, estaba medio rota y esa piedra estaba formando parte de un muro, es decir, había sido usado como material de reciclaje y tenía cosas escritas y pensó el oficial a ver si esto va a ser importante, y yo esto me lo llevo al Cairo, que es donde tenían su cuartel general los científicos franceses, y claro, efectivamente lo entregó y enseguida vieron que en esa piedra podía estar la clave para descifrar los jeroglíficos, porque parecía que ahí estaba grabado el mismo texto en 3 idiomas distintos, y uno de ellos era el jeroglífico. Lo primero que hicieron los franceses fue hacer calcos de las inscripciones que había en la piedra para repartirlos entre filólogos y que, bueno, pues que se pusieran a trabajar todos a una, ¿no? Uno de esos calcos le llegó años más tarde a Champollion. Y a partir de ahí, 10 años se tiró investigando y desesperaico perdido. Y menos mal que hicieron calcos, porque luego llegaron los británicos a Egipto para echar a los franceses y de paso les birlaron la piedra de Rosetta. Por eso la piedra que encontraron los franceses está en el Museo Británico. Quien roba a un ladrón, ya sabes. Aquí la clave tiene que estar en la escritura, en lo que había ahí puesto, ¿no? Sí. ¿Y por qué en 3 idiomas distintos? Que yo no sé si se sabe el motivo. Sí, bueno, lo que está escrito es un decreto sacerdotal en honor del rey Ptolomeo V, un tipo que vivió hace 2200 años, ¿no? El decreto en sí nos da exactamente igual, no nos interesa. Pero una de las cosas que se decía en ese decreto es que estaba grabado en caracteres sagrados, indígenas y griegos. Me explico. En aquellos primeros años del siglo XIX, el griego estaba ya más que estudiado y era un idioma que se hablaba, ¿no? Tú el otro día recitaste el abecedario entero que te sabes de memoria, ¿no? Sí. Bueno, pues el griego se entendía perfectamente. Luego, los 3 textos que había en la piedra de Rosetta, el griego era facilísimo de entender. Los caracteres sagrados y los indígenas a los que se refiere el decreto son los sagrados, la escritura jeroglífica, y los indígenas, el demótico. ¿Demótico? Demótico. El demótico era el idioma que hablaba el egipcio de a pie cuando iba a comprar el pan. Porque claro, los egipcios no hablaban en jeroglífico, no decían a otro pie, pluma, pájaro, garrota, ¿no? Hablaban normal, como estamos hablando tú y yo. Hablaban en demótico, que se parecía mucho al copto. Y el copto era lo que hablaban los cristianos egipcios. ¿Y quién conocía el copto al dedito? Al dedillo, que se dice, dedito, no dedillo. Paquito Champollion, que comprobó que efectivamente el texto escrito en griego en la piedra de Rosetta era exacto al escrito en demótico. Luego, el que estaba escrito en caracteres jeroglíficos también tendría que ser exacto, ¿no? Era una cuestión de deducción, ¿no? Ya había un punto de partida. Bueno, pues con todos estos datos, la faena le llevó más de 10 años en los que estuvo acordándose del padre de Ptolomeo y toda su estirpe. Que no me extraña. Pero ¿qué le dio la clave a Champollion para descifrar los jeroglíficos? O sea,
¿Qué vio él que no vieron los demás? A ver, porque lo del griego, vale, sí, pero Sí. Él debió ver algo Sí, que los demás no porque vieron. los otros no avanzaban un poquito. Hubo un británico que también dio pasos importantes, pero vamos, es un poquito complicado de explicar. A ver. Yo la verdad no sabría porque fue una investigación filológica y es muy compleja, ¿no? Pues esos son filólogos y yo no. Por decirlo muy fácil, Champollion entendió que cuando un egipcio antiguo dibujaba un pájaro, no siempre estaba diciendo que eso era un pájaro, no se estaba refiriendo a un pájaro. símbolo, una metáfora, Claro, ¿o qué era eso? los signos se correspondían, pues a veces eran una letra, a veces el símbolo era un grupo de letras, otras veces era un ideograma, otras veces era un fonograma. Aquello era un lío absolutamente tremendo, ¿no? Los cartuchos dieron una pista importante. ¿Cómo los cartuchos? Los cartuchos, sí, los cartuchos son esos óvalos que tienen dibujitos dentro y que solo se usaban para el nombre de los faraones. Y yo te he traído uno que me hicieron a mí en el Cairo, Al-Jalili, para que lo veas. Eso es un cartucho, ¿no? Sí, todos los turistas nos hemos picado. Es muy pequeño. Sí, bueno, hombre. ¿Y aquí qué pone? Ahí se supone que pone Nieves. ¿Pone Nieves? Sí, hay un círculo. Hay un sol, hay una cabeza de gacela. Hay una cabeza de animal, sí. Algo redondo arriba que podría ser un sol. Al animal le cuelga como una barba o una especie de... Es un faraón sentado con cabeza de halcón. Hay un agua debajo, ¿no? Sí, y hay una serpiente. Y hay una... Sí, puede ser una rostro serpiente. pálida, hablar con lengua de serpiente. Y aquí pone Nieves. Eso te dicen, pero te caen. Bueno, yo lo creo, yo lo creo. Eso será mentira, pero bueno, los turistas nos vamos al Al-Jalili y te dicen, le pongo su nombre en un cartucho como los faraones, y tú dices, venga, quiero 2, ¿no? Entonces te los ponen, no nos vamos tan contentos. Y allí, en la piedra de Rosetta había varios cartuchos. Claro, en el texto jeroglífico de la piedra de Rosetta aparecían varios cartuchos con el nombre de Ptolomeo. Y Ptolomeo se escribe en jeroglífico de la siguiente manera: garrota, pluma, pluma, león tumbado encima de una horquilla, una soga de ahorcado y 2 mojoncillos que no sé qué son, la verdad. Pero bueno, poco a poco, dibujico a dibujico, pues ahí Champollion fue descifrando y entendiendo qué leches querían decir los antiguos egipcios. El resumen de toda esta historia es que 23 años después de que un francés hallara la piedra de Rosetta, otro francés la descifró, pero la piedra la tienen los británicos, mientras los egipcios no dejan de reclamarla porque dicen que es suya. Fascinante. Anciens et jeunes étaient là, unis autour d'un feu de lagune, le temps d'une coladera, dans les savanes de bitume, les quais de brume où l'on s'en va, j'y passe à chacun de mes pas, mes souvenirs dansent la morna no Badiapou. Las historias del antiguo Egipto son maravillosas. Una maravilla. Y la de cosas que llegaron a descubrir. Qué sabios eran, qué listos y qué más cosas. Pero bueno, eso lo comentamos otro día. Un beso, Nieves. Otro para ti. Hasta mañana. Chao.